Vamos a empezar entonces, también hay un documento compartido que las chicas les van a compartir ahora justamente para que puedan dejar nota ahí, para que puedan hacer sus presentaciones, para saber quiénes somos los que estamos hoy reunidos en este encuentro en particular. Y repasar, para ponernos en un lugar específico de esta reunión en particular, repasar que primero pasamos por cada uno de los módulos de Open Science 101 de NASA Talks, transitamos después 3 días de conversatorio donde trabajamos estos 3 temas, primero la naturaleza, el ethos de la ciencia abierta latinoamericana, después otras cosas que nos tensionaban a nosotros los sentidos o nos incomodaban, como era la cuestión del acceso abierto de América Latina y los cargos de publicación, ¿sí? Los APC desde nuestra perspectiva, cómo operaban en esta idea de ciencia abierta. Y la reunión anterior, que también fue muy jugosa y muy entretenida, que fue la de datos abiertos y extractivismo, donde trabajamos justamente esa implicación de la apertura de los datos desde algunas de las perspectivas más críticas, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces hoy, siempre todos los conversatorios, y este también, por supuesto, que es el último de este ciclo, es conversar sobre la ciencia abierta en América Latina para responder esa pregunta que es la que está en la base de todas las cosas, de todos los encuentros, que es cómo hacer que esa ciencia abierta desde América Latina siga siendo global, siga operando de una manera global, pero en favor de América Latina. Y acá agrego entonces esta vez, porque lo vamos a estar charlando, en una búsqueda de justicia epistémica, que es lo que vamos a estar trabajando ahora, después va a tomar un poquito más de sentido. Lo que vamos a hacer hoy es hacer una breve presentación del tema y del problema. Voy a tratar, como la última vez, de no ponerme muy expositiva, así que avísenme si hay una mano levantada o si alguien quiere sumarse a hacer algún comentario o a poner un ejemplo. La dinámica está pensada para que nos interrumpamos, no hay problema. Vamos a hacer una presentación también especial, mira, le podría haber agregado acá, Pau, y no me di cuenta, de Paola Castaño, de uno de los proyectos que vincula justamente estas dos concepciones, la de la ciencia abierta y la de la injusticia epistémica o justicia epistémica, y a partir de esas dos presentaciones, digamos, una más inicial y otra más abocada a un proyecto en particular y a sus objetivos y a cómo opera y cómo funciona eso, generamos algunas preguntas para iniciar un conversatorio lo más participativo que podamos entre los que estemos, con algunas preguntas inspiradoras, con los ejemplos que pueda dar Paola, para por último cerrar con la invitación. Ustedes saben que en los 2 conversatorios anteriores empezamos un trabajo que llamamos de contextualización por ahora, pero a su vez de revisión del concepto de contextualización para hacer esa adaptación, traducción, contextualización, hay que elegir el concepto de esa transmisión de los contenidos que nosotros vimos de este curso de Open Science 101 de NASA Talks hacia una mirada más latinoamericana y al español, ¿sí? Entonces, hay una invitación específica que a los que puedan les pedimos que se queden hasta el final justamente para entender de qué va, a la participación activa, a ese proceso de traducción situada, que es el término que me gusta a mí, para después seguirla por Slack y en el caso de que no se puedan quedar hasta el final, porque sabemos que fuimos cambiando un poquito la duración del conversatorio, lo pueden rescatar a la invitación y a la información que circule sobre ese tema en el Slack. Nosotros nos vamos a encargar de que no quede solamente al final de este conversatorio. Pero bueno, vamos a empezar por lo más complicado. Acá Paola Castaño, espero que me des una mano, porque es un poco más especialista que yo en esto, pero está bueno que lo podamos charlar. De una manera un poco simplificada, a mí me gustaría presentar justamente los términos que vamos a usar para pensar la ciencia abierta desde América Latina, y a modo de cierre de este conversatorio, que es un término injusticia epistémica, que después se caracteriza y se categoriza, y ahora vamos a charlar un poquito de eso, que lo crea, en realidad lo acuña, dicen los textos, Miranda Fricker, que es una filósofa inglesa, que escribió un libro que 10 años después recién fue traducido al español, que se llama Injusticia epistémica, y lo mejor que tiene, además del concepto que está muy bueno, es esta bajada del título que es El poder y la ética del conocimiento. De eso va el libro y los ejemplos. Es un libro muy de la filosofía, muy de la epistemología, ¿sí? De hecho, y es súper interesante porque lo que trata es de generar cierto diálogo entre esa epistemología, o sea, quiénes son los que tienen la autoridad sobre el conocimiento, ni siquiera sobre el conocimiento científico en particular,
y lo pone a conversar con la ética, con la política, como compartimentos no estancos de una sociedad que no puede pensar estas cosas de manera individual, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos sirve para pensarnos nosotros de una manera colectiva respecto de cómo construimos la ciencia en América Latina y cómo opera esta justicia o injusticia sistémica a favor o en contra de esta inclusión de la mirada de la ciencia abierta. Pero Fricker hace una elaboración de dos tipos, hace de todo, es un libro bastante lindo, bastante grandecito, pero yo me voy a quedar con esta clasificación, que es la de la justicia epistémica testimonial, ¿sí? Y la de la injusticia, vamos a decir, porque tiene su contracara, vamos a hablar de la injusticia epistémica hermenéutica. La testimonial tiene que ver justamente, viene de la idea de la voz de la persona que tiene esa capacidad o no, o esa autoridad del conocimiento para decir y es reconocida o no respecto de esa posibilidad de hablar, ¿no? De esa posibilidad de decir, que está muy atado a esto que yo pongo aquí en los slides, que es la credibilidad. Entonces, hay algo respecto de lo que le pasa a algunas voces que no son lo suficientemente atendidas o escuchadas o son estigmatizadas, y tiene que ver con un lugar de estereotipo que se transforma en prejuicio. Entonces, esa injusticia testimonial opera, digamos, siempre sobre grupos que son a quienes se los discrimina, ¿sí? Y no solamente por un solo elemento, sino, como ya aprendimos mucho los que trabajamos en algún proyecto que esté vinculado con el género, con las intersecciones de las distintas formas de discriminar, vamos a simplificarlo así, ¿sí? Entonces hay un montón de situaciones que hacen que algún grupo, ¿sí? Algunas voces, sean menos escuchadas que otras, en su autoridad epistémica, en su capacidad de decir, en su capacidad de ser reconocidos como sujetos de conocimiento, ¿sí? Eso tiene que ver, como les decía yo, con los estereotipos, con la discriminación, y de alguna forma esta situación no solo saca voz, digamos, o perspectiva, si queremos pensarlo más regionalmente de lo que estamos hablando ahora, sino que, esto lo agrego yo, no lo dice Flickr, pero tal vez lo dice y yo todavía no lo vi con tanta profundidad, le saca agencia, le saca capacidad, porque el lenguaje también es performativo, lo que tenemos para decir genera cosas y produce cosas y nos ubica en un lugar. Entonces, de alguna forma eso nos saca capacidad a quienes sufrimos injusticia testimonial, injusticia epistémica testimonial sería el término correcto, y nos invisibiliza, ¿no? Entonces, vayan pensando ejemplos, que está buenísimo, a mí se me ocurrieron unos cuantos mientras armaba este slide, en los que sufrimos o vimos gente o colectivos o grupos de investigación que pasaron por algún proceso de injusticia testimonial, en donde su voz no se escuchó. Y hay una contracara de esta injusticia epistémica testimonial del déficit, que son las que estaba mostrando recién, que son las del exceso, el exceso de credibilidad hacia los más poderosos, que termina funcionando de la misma manera respecto de la construcción de la inequidad, ¿no? Entonces, tenemos varios ejemplos, no me voy a acordar el nombre ahora, por ahí alguno de ustedes me puede ayudar, por ejemplo, de grandes popes de las ciencias que presentaron, que mandaron cosas random, investigaciones improbables, a propósito a revistas y que se las terminan aprobando, ¿no? Eso es justamente, me parece, un buen ejemplo de injusticia epistémica testimonial por exceso, ¿no? En donde también nos ubica en un peor lugar a aquellos que estamos en déficit, ¿no? Y que muestra cómo opera esa injusticia epistémica testimonial. Entonces, también tuvimos un ejemplo acá, a mí me gustó pensar en esto, no sé si se acuerdan los que estuvieron desde el primer momento, que en algún momento una de las compañeras, no me acuerdo si no fue alguien de las que estamos acá, dijo ahora que la NASA se está encargando de difundir la ciencia abierta y le vuelve a interesar estos temas o le empiezan a interesar estos temas, en mi universidad me están diciendo, sí, dale, vamos para adelante con esto. Porque de alguna manera hay un exceso de credibilidad sobre algunos actores y menos sobre otros actores, ¿no? Nuestra compañera está tratando de traccionar prácticas de ciencia abierta en la universidad, pero solamente eso fue posible, estoy exagerando todo, ¿no? Pero para que se entienda el ejemplo, cuando, por ejemplo, la NASA hace un curso de ciencia abierta y quiere que América Latina también lo replique. Entonces, ahí hay un lugar para los prejuicios, hay un lugar para la construcción en definitiva del poder, hay un lugar
para pensar que por déficit o por exceso de esa credibilidad o de ese reconocimiento, también nos gusta decir, hay una construcción de una inequidad posible, ¿sí? Ese es un tipo de injusticia epistémica que creo que en el mundo de la ciencia funciona mucho porque la legitimidad, digamos, de los que hablan y los que no hablan se pone en juego casi permanentemente. Por otro lado está una injusticia epistémica que es un poco más estructural, que no es ya por falta de reconocimiento, sino más por una mala distribución del conocimiento que existe, que es la injusticia epistémica hermenéutica. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O estoy hablando sola de cosas que me parecen a mí que son importantes? ¿Se entiende lo que se va diciendo? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bien. La injusticia epistémica hermenéutica funciona, como decía, de una manera mucho más estructural y tiene que ver con la hermenéutica justamente porque es una brecha en esos recursos de interpretación de las cosas que suceden, ¿no? Parece parece que fuera menos dañina, pero es todo lo contrario. De hecho, Miranda Flicker dice que un buen ejemplo de injusticia epistémica hermenéutica es aquellos casos en que ciertas víctimas de ciertas injusticias no pueden entender su propio estado de víctimas porque lo que no tienen es un marco de interpretación posible en el que eso sea un problema, digamos, ¿no? O sea, no permite entender su propia experiencia, o sea, el marco social en el que están inmersos no permite entender una experiencia individual, ¿sí? Porque no se puede interpretar como tal. Y cuando estamos en esa situación, no, digamos, no es una situación en la que uno se pone individualmente, ¿sí? Sino que es una situación estructural en la que uno navega, ¿no? Por eso están intervinculadas, ¿no? No funcionan estancas tampoco estas dos tipos de injusticia. Es una forma analítica de separar casos en el que la injusticia epistémica opera sobre las personas y sobre los pueblos, ¿no? Perdón, Y Verox, ¿te sí, puedo interrumpir un segundo? Que me dio mucha curiosidad lo que plantea Nico en el chat, sí, eh, porque habla de, no, seguramente no los estás leyendo los chats porque no podés, dice, amé demoliendo papers. No, dice, en mi primera clase de demoliendo papers me presentó Golombek el afer Sokal. ¿Qué es eso, claro. Nico? El Eh, afer Sokal es el caso este que yo comentaba. ¿Querés, Nico, comentarlo? no, dale, dale, dale. No, porque lo voy a decir peor que vos. No me acuerdo mucho, pero me acuerdo que se llamaba Alan Sokal el tipo, y había hecho con sus colaboradores, era como un físico cuántico, teórico, alguna cuestión así, y había publicado un artículo con esas ideas de la física, pero aplicado así sobre las ciencias más sociales, en una revista posta. Entonces el tipo, siendo un investigador reconocido, medio que le aprobaron el artículo como venía. Y el mismo día que sale publicado, publica en otra revista diciendo todo esto es chamullo, es mentira, chamullo significa acá en Argentina como mentira, ¿no? Cosa que uno inventa por decir algo. Y entonces eso lo usaba como puntapié para quejarse del sistema de publicación, de la revisión por pares, de toda la cuestión. Y me acuerdo que fue una de las formas en una asignatura que teníamos en la universidad que se llamaba eh, coloquialmente demoliendo papers, y era un poco ir esta misma discusión de qué está por detrás del artículo científico. Formalmente era como la trastienda de las publicaciones científicas, pero bueno. Rompía el hielo contando de casos como este, diciendo, bueno, ven todos ustedes, vos que estás estudiando para en algún momento ser parte de la academia y publicar tus artículos y el prestigio y qué sé yo, también la academia es esto. Y bueno. Genial ejemplo, porque además nosotros en las reuniones anteriores, cuando hablamos del acceso abierto y de la necesidad de abrir o de cerrar, y de cómo se construyen los incentivos para los investigadores para poder empezar a incluirnos en eso, salió el tema del prestigio, salió el tema de la evaluación, salió el tema de la necesidad o no de publicar, salió el tema de las revistas, de cómo construyen su idea de calidad o de prestigio, y cómo calidad y prestigio no siempre van de la mano, ¿no? Me parece que sirve un montón para entender eh, el concepto de la justicia y la injusticia epistémica, sirve un montón para entender esos casos, ¿no? Pero bueno, íbamos por la segunda, que es la injusticia hermenéutica, y es estructural,
¿Esto qué hice? Toqué algo que no tenía que tocar, perdón, ¿eh? Es estructural, es una brecha en los procesos de interpretación, en la capacidad que tenemos de interpretar eso, porque a veces no existen esos marcos interpretativos para hacerlo. Tiene que ver con esa ausencia de categorías que son colectivas, que no son individuales. ¿Sí? Por eso también enmarca a la comprensión de todas las experiencias sociales, ¿no? Hay algún parrafito por ahí de Flickr que después en el Slack lo voy a compartir porque no daba a leer en los slides, pero sí que pone a conversar a los dos tipos de injusticia para que se entienda bien que las dos son parte de un mismo proceso, digamos, ¿no? Que nosotros lo podemos identificar mejor con esta categoría, pero que trabaja de la misma forma. Entonces, por un lado, a mí me gustaba pensar esta idea de que una es más propia de la ausencia de ese reconocimiento necesario como persona o como colectivo o como país o como sea capaz de ser un sujeto de un conocimiento, y por el otro, la injusticia por esa mala distribución de un conocimiento necesario para que todos estemos en un marco interpretativo compartido y entonces no quedemos por fuera de esas interpretaciones. Y ahí entra un componente, lo estoy pensando ahora, que es en esa división internacional del trabajo, en donde nosotros nos ubicamos en algún lugar y otros se ubican en otros, los que ponen el marco interpretativo ponen gran parte del valor de muchas de las cosas. Entonces, construir nuestros propios marcos para entender nuestras propias cosas también es una forma de luchar por esa justicia epistémica hermenéutica. Después, Pau Castaño, me refiero, nos va a decir si esto tiene sentido o si me pasé de creativa. Pero bueno, a mí me interesaba poner estos dos conceptos, este concepto y estas clasificaciones a conversar un poco porque teníamos que charlar sobre el rol que tiene América Latina respecto de la construcción y la producción de ciencia y de ciencia abierta en particular. Entonces, una de las cosas que nos podemos preguntar es justamente cuál es esa autoridad epistémica que tenemos. Y mejor, tenemos la misma autoridad en todos los temas, en todos los géneros, me refiero a femenino, masculino, etcétera. Todos tenemos la misma autoridad para decir las mismas cosas, ¿no? Ahí entra la interseccionalidad también en esta cuestión. Todas las disciplinas funcionan igual, ¿no? Funciona lo mismo que lo diga Zócalo, que lo diga Nico, ¿no? Hay entiendo yo que hay una estigmatización, una discriminación que se funda probablemente en la interseccionalidad de distintas situaciones en donde, qué sé yo, mujeres latinoamericanas que están en el mundo de STEM y que tengan una discapacidad, por exagerar un poco todo, van a ser probablemente menos escuchadas que otras personas, ¿no? Estoy exagerando para que se entienda un poco el punto. Entonces, la ciencia abierta nos ayuda a mejorar esa voz, esa credibilidad a través de este proceso. Yo creo que Pau nos va a ayudar a contestar un poco esa pregunta, pero es abriendo procesos y generando reproducibilidad que generamos mayor credibilidad. Podemos abrir los procesos de igual manera en distintas investigaciones, con distintos marcos interpretativos, con distintas disciplinas, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que nos estábamos preguntando es si puede la ciencia abierta trabajar en pos de ese reconocimiento de la injusticia testimonial y de esa distribución mejor del conocimiento de la injusticia hermenéutica, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que pueda, ¿no? Porque nos estamos reuniendo en estas reuniones, valga la redundancia, en estos encuentros. ¿Por qué? Y porque creemos que el conocimiento y la información, los datos, la información, el conocimiento, como algo mucho más valorizado, es un bien social que tiene que circular. Si no, nada, estaríamos en contra de la ciencia abierta o de la capacidad de compartir ese conocimiento que ni siquiera lo construimos nosotros solos, porque es ese típico proceso colectivo en el que uno va creciendo en función de lo que creció el otro, ¿no? Entonces, esas son algunas de las preguntas que quería dejar antes de darle la palabra a Paola, y pensarlo, por ahí ella también va a ir un poco por ese lado, si no la entendí mal, en el proceso de traducción del que estamos hablando respecto de los contenidos. Ese proceso de traducción, no está Sabri para que discutamos esto, pero ese proceso de traducción nos va a implicar poner nuestros propios marcos interpretativos en juego, ¿no? Va a servir para eso también en el marco de lo que queremos hacer nosotros respecto de los cursos
de Open Science 101. Bueno, hay que pensarlo en esos términos. Pero bueno, ya son y media y más o menos el tiempito que estábamos pensando. En los slides yo voy a dejar este link a un proyecto en el que está trabajando Paola Castaño. En alguno de los encuentros alguna vez nos hizo el comentario y hoy va a tener la oportunidad de expresarse con más tiempo, así que gracias, Pau, por sumarte. De las antípodas del mundo, no sé bien dónde estás y seguro que es un horario horrible. Estoy en Pontiets, que es un lugar donde viven 1.350 personas al oeste de Gales. Bueno, pero eso puede ser algo bueno, que vivan pocas personas. Maravilloso. Yo estoy con ganas de salir poco. Bueno, te presento un poquito, vos te terminarás de presentar mejor Vale, porque yo espérame estoy que quiero haciéndolo. asegurarme de que sí estoy compartiendo, si ahí están viendo la Vale, presentación, ¿verdad? sí, ahora en modo presentación, así que genial. Paola es socióloga de la ciencia, corregime, y el trabajo de investigación que lleva adelante se relaciona con la filosofía de la ciencia, la epistemología de las ciencias sociales, y es investigadora en el proyecto que entiendo yo que nos va a estar comentando, que es el proyecto de filosofía de la ciencia abierta para entornos de investigación diversos. Creo que tiene mucho que ver con lo que veníamos charlando, perdón. Y me gustaría, porque esto lo encontré, pero no lo charlamos, que nos cuentes cuál es el vínculo que tenés con la NASA. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación. Sí, les doy como un segundo, como un poquito de antecedentes de dónde aterrizo yo en esta conversación de ciencia abierta. De hecho, yo aterrizo a esta conversación es por el lado de mi interés en los procesos de experimentación en la Estación Espacial Internacional. Hace 7 años empecé un proyecto como socióloga a preguntarme cuál es el proceso social de llevar a cabo experimentos en la Estación Espacial. Y sociológicamente yo veo esto como un proceso que involucra tres cosas que sirven mucho, digamos, también como herramientas para entender cómo funcionan muchas cosas en NASA, ¿no? Promesas pirotécnicas, la Estación Espacial hace de todo para todo el mundo. Operaciones muy restrictivas, cuando uno mira la realidad de lo que se puede hacer en términos de experimentos en la Estación Espacial, eso es una coreografía de un montón de personas donde los investigadores tienen realmente unas posibilidades muy pequeñas de tener acceso al tiempo de los astronautas, a los espacios, a la capacidad de tener muestras de vuelta. Y por otra parte, esto lo evalúan de manera distinta distintos observadores en distintos lugares institucionales, teniendo como los dos, digamos, marcos del espectro, quienes creen que la exploración del espacio es algo, entre comillas, para el beneficio de toda la humanidad, o quienes creen que es una absoluta obscenidad de gasto de dinero para cosas que podrían ocuparse mejor en este planeta. Entonces se puede imaginar que es un terreno sociológicamente muy rico para investigar esto y he tenido pues mucha cercanía desde el comienzo de mi proyecto de investigación, que fue después de que terminé mi doctorado, porque tuve como una vinculación con el Museo Smithsonian del Aire y del Espacio. Eso abrió como toda la posibilidad de hacer trabajo de archivo con NASA, de empezar a conocer los centros, de hacer entrevistas y observaciones con distintos investigadores en distintas partes del mundo en sus laboratorios, en conferencias. Entonces vengo de una comprensión del proceso social tan complejo que es llevar a cabo experimentos, y durante ese proceso aparece el tema de la ciencia abierta, mucho antes de que apareciera oficialmente como TOPS, sino que aparece como TOPS, que es el nombre, digamos, la sigla de la iniciativa Transform to Open Science, transformación a la ciencia abierta, específicamente en el campo de la biología espacial, que fue como el que me terminó interesando mucho más, y dentro de ese campo la investigación con plantas. Cuando yo estaba empezando el proyecto apareció esta idea de GeneLab, esta idea de que todos las personas que tuvieran financiación de NASA para hacer sus experimentos en biología en la estación espacial tenían la obligación de depositar sus datos en un repositorio. Estamos hablando del año 2014, en el 2018 esto ya se volvió mucho más obligatorio. Y cuando hablo de la obligatoriedad de esto es interesante también en el caso de Estados Unidos, porque esto no fue que de un día para otro nació del buen corazón de un montón de personas. Estos son mandatos gubernamentales, o sea, en el 2014 hay un antecedente muy claro del memo de Holdren, que era en ese momento el secretario de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca. Ese memorando hace un año o ya 2 años, Alondra Nelson lo vuelve, digamos, a reescribir ya en términos mucho más específicos. Entonces, NASA como una institución federal tiene que cumplir. Y en este nivel, digamos, estaba cumpliendo en un nivel muy local, que era específicamente dentro de biología espacial. Y esto generaba mucha resistencia frente a personas que y yo lo entendía de alguna manera porque sabía la épica que es mandar cualquier experimento a la estación espacial, los años,
el papeleo, el esfuerzo para que después de que llegue un experimento y después de un tiempo que a muchos investigadores les parece muy corto, pues se vieran obligados a poner los datos abiertos. Entonces yo entendí esto desde el lado de la institución y desde el lado del grupo de personas con las que estaba en contacto. Y yo básicamente quería hacer un estudio de GeneLab, quería hacer un estudio de cuál es el impacto de la ciencia abierta en la biología espacial y cómo eso redefine la propiedad de los experimentos. Y es una idea muy interesante porque es pasar de la propiedad privada individual del experimento a la propiedad colectiva del experimento. Porque el reanálisis de datos, y esto es el hallazgo de estos 2 primeros años de la investigación, específicamente con este repositorio de biología espacial, es que no es solamente reanalizar los datos, es que al reanalizar los datos lo que están haciendo ellos es descubrir específicamente toda la cantidad de limitaciones que hay en la elaboración de esos experimentos y haciendo cuentas, pues esto no da a punta de cada persona, de cada laboratorio, mandando idiosincráticamente su experimento y después viendo que las bases de datos no son comparables entre sí. La pregunta de cómo se sabe que se sabe más sobre la evolución de las plantas en el espacio no tiene una respuesta sencilla porque cada laboratorio tiene su metodología, por más de que hay un organismo modelo que uno dice, bueno, ya lo resolvieron, es la Arabidopsis thaliana, que es el organismo modelo de la biología de plantas. No, hay ecotipos distintos. Entonces, cada ecotipo tiene una manera también distinta en sus términos de que la manera en que su genética responde a las condiciones de los estreses del espacio. Entonces, aquí es pasar efectivamente, al reanalizar esos datos, el efecto que tiene esto es hay que coordinar para poder hacer estos experimentos. Y esto no es solamente una cosa que pasa en las alturas del pensamiento, sino que también pasa, y por eso la sociología y por eso las ciencias sociales, el repositorio tuvo una idea muy importante y es generar una cosa que se llama grupos de trabajo de análisis, en los que en principio están abiertos para cualquier persona que quiera vincularse. Entonces ahí la idea de maximizar el descubrimiento y democratizar el acceso empiezan a aparecer muy vinculadas con todas las limitaciones que nos podemos imaginar. Pero por lo menos hay una conversación que ya era muy anterior al tema de NASA TOPS. Entonces, digamos, de ahí vengo yo haciendo la historia larga, corta. Y en ese proceso descubro el trabajo de Sabina Leonelli, que es una filósofa italiana, filósofa de la ciencia, que escribió un libro muy importante que se llama el libro de biología el libro de la biología centrada en datos, donde precisamente el esfuerzo de ese libro es mostrar el valor, que el valor no está solamente, el valor agregado no está solamente en la interpretación, sino el valor de los datos y el valor de un grupo de personas que son las más subvaloradas en el contexto de los repositorios de datos abiertos, que son los curadores y las curadoras de los repositorios. Ese trabajo de volver los datos legibles para personas que no estuvieron involucradas en su generación es un trabajo enorme. Entonces, Sabina aplicó a este proyecto, que es un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación, es un proyecto de 5 años que se llama Filosofía de la Ciencia Abierta para diversos espacios de investigación. Es interesante porque pongo reflexión sobre la traducción, porque el español y el inglés nos va a llevar a estas conversaciones en lo que en el trabajo que, bueno, que les sigue a ustedes. Uno podría decir, para diversos espacios de investigación, uno lo entendería como para espacios de investigación distintos, para diferente, o para espacios de investigación diversos, donde ahí se vuelve más normativa la afirmación de que la diversidad es un fin que se busca. Yo creo que el proyecto en su traducción al español podría funcionar para las dos perspectivas. Entonces, bueno, este es el logo del proyecto. El punto es, pues, digamos, como premisa muy general, es sacar la conversación sobre ciencia abierta del terreno de los eslogans fáciles, ¿no? Mejor ciencia, más reproducibilidad, más personas analizando, mejor dicho, esto es la panacea que va a resolver todos los problemas que han plagado la producción científica como la conocemos en nuestros tiempos. Y la pregunta, que es una pregunta muy normativa, muy también desde la filosofía, es cómo puede la ciencia abierta promover buenas prácticas de investigación. Y la respuesta es, tiene que venir desde políticas y desde políticas que consideren la diversidad y las disparidades entre individuos e instituciones. Entonces aquí los dos pilares del proyecto son los conceptos de diversidad epistémica, donde el punto de partida es que la ciencia abierta no es un asunto en que el mismo molde sirve para todo, y la ciencia abierta tiene que adaptarse a contextos distintos, a métodos distintos y a preguntas distintas. Esto no es y ya que aquí vendrá una pregunta también sobre la aproximación que tomó NASA de ser agnóstica este currículo en términos de las disciplinas, y esa fue toda una conversación interna que, bueno, ahora les puedo comentar un poquito. Pero bueno, y el segundo eje es el eje de la justicia epistémica.
pensada, digamos, en términos del proyecto, alrededor de la idea de que las herramientas de ciencia abierta producidas por instituciones con recursos abundantes no son necesariamente útiles para investigadores en condiciones diferentes. El proyecto tiene un énfasis en buscar, la palabra en inglés es under-resourced, espacios de investigación, o sea, espacios de investigación con recursos carentes. Ustedes se preguntarán qué hace la NASA, la biología espacial de NASA aquí, pero bueno, ya les cuento. Y bueno, el otro, digamos, elemento como que clarifica la manera en que en el proyecto hablamos de justicia epistémica es cómo es precisamente los recursos desarrollados y puestos en circulación por instituciones con pocos recursos pueden ser fácilmente explotados con poco o ningún reconocimiento y más allá del reconocimiento con implicaciones pues desconocidas y posiblemente dañinas, ¿no? Y eso, pues ese es como el tema, digamos, alrededor del que hablábamos la vez pasada, el extractivismo, pero empezando a pensarlo ya en términos de sus implicaciones en contextos específicos. Estos son los subproyectos, o sea, este es el proyecto grande y los dos pilares. En este momento hay estudiantes de doctorado haciendo trabajo de campo, por ejemplo, en el Instituto de Agricultura de Ghana. Este es un caso muy interesante donde hay productos, hay la foto del fondo, es la foto de la raíz en la cazaba y decirle a un laboratorio en Ghana que abra sus datos de cassava no es lo mismo que decirle a un laboratorio de biología molecular en Oxford que abra sus datos de organismos modelos y dicen, "Sí, hay millones, no importa". Decirle al Instituto Agrícola de Ghana que abra sus datos sobre cassava es otra historia, es una proposición muy distinta. Y en este momento una estudiante del proyecto de doctorado que está haciendo su énfasis en sociología está precisamente mirando esto en términos de las políticas públicas, cuáles son las posibilidades también de proteger esa información muy específicamente desde un trabajo con las instituciones. Alguien está haciendo un trabajo sobre ciencia ciudadana en términos de las bases de datos sobre pájaros que hay en India, pensando aquí también en la diversidad epistémica y en cómo ciertas formas de conocimiento que no están certificadas por la academia, pues entran a formar parte de los repositorios y entran a formar parte del corpus de producción de conocimiento. Y mi pedacito pues del pastel, bueno, hay otros casos, pero pues no voy a entrar en detalles con todos, pero pues básicamente este es un proyecto que tiene un componente empírico muy fuerte de ir a hacer trabajo de campo y mi trabajo de campo pues ha sido en el contexto de este repositorio de biología espacial, donde digamos la pregunta grande es pues cuál es el impacto de ciencia abierta en biología espacial y cómo se relaciona en esa idea de aumentar los descubrimientos y democratizar el acceso. No hay nada que le guste más a los hermanos estadounidenses que hablar del return of investment, ¿no? El retorno a la inversión. Entonces hay unas cuentas que parecen muy simples y es que pues si hay un experimento, ese experimento pone una base de datos abierta, pues y esa experimento original tuvo 3, 4 publicaciones, al ponerlo en el repositorio, esas publicaciones se multiplican, ¿no? Pero esas cuentas, pues así en el vacío no significan mucho. A mí lo que me interesa como socióloga y como etnógrafa es entrar a esos grupos, mirar cómo funcionan, mirar quiénes aparecen, qué tipo de experticia entra en los grupos. Y bueno, en ese contexto aparece también la iniciativa del Año de la Ciencia Abierta, que pues también fue muy como afortunado que coincidiera con el comienzo de mi proyecto. Asistí a las reuniones de este comité de expertos que armó NASA. Pues me imagino que ustedes conocen ese currículo, tuvo una historia también complicada porque los expertos, las personas que aportaron su experticia al currículo empezaron a tener también unas preocupaciones sobre qué crédito se le estaba dando al trabajo que habían hecho. Entonces, el mismo proceso de armar ese currículo es un laboratorio interesante de discusiones internas sobre un cierto piloto automático de apropiación de conocimiento o de necesidad de reconocimiento en muchas de las personas que participaron ahí. NASA después llamó a unas personas externas para que trataran como de conciliar las distintas versiones y esto que terminó siendo el currículo pues es una combinación de NASA teniendo un deadline que lo tenían ya muy tarde y tratando también como de volver a darle crédito a las personas que dieron como su aporte al proceso como de armar ese currículo. Biología espacial, uno dice, no, millones de dólares. Bueno, biología espacial forma parte del directorado de ciencia de NASA. Para darles una idea, el presupuesto de astrofísica de NASA son 230 billones de dólares. El presupuesto del telescopio espacial Hubble son 170 millones de dólares, billones de dólares. O sea, estamos hablando de unas cantidades. El presupuesto total de biología y física dentro de NASA, o sea, que es básicamente las personas que hacen experimentos en plataformas donde hay astronautas, básicamente la estación espacial, estamos hablando de un orden de 7 billones, que eso realmente es muy poco, digamos, de nuevo, comparado con el contexto de NASA.
dentro del contexto de NASA, que bueno, eso ya podrá ser toda otra discusión, pero el tema, digamos, GeneLab también no ha tenido suficientes recursos para tener suficientes curadores. Ha sido muy interesante ver cómo muchos investigadores que trabajaban en laboratorio, que han adquirido herramientas de bioinformática, se han convertido en curadores de la base de datos. Salía de la reunión justo del grupo de análisis y comentaba un estudiante que está llegando ahí, dice, no he visto una base de datos en plantas mejor curada que la que ustedes tienen aquí, porque la experticia de quienes vienen de los experimentos están empezando a formar parte del repositorio como tal y de la manera en que se presentan los datos abiertos. Entonces, digamos, esa es la parte empírica del proyecto y ya en términos, digamos, de justicia epistémica, hay una invitación más amplia que creo que es la que cubre también la manera en que el proyecto mira el tema de la diversidad epistémica y de la justicia epistémica. Y es que el proyecto es una invitación a cambiar la comprensión de la ciencia abierta, no solamente como disponibilidad de cosas, como poner cosas allá afuera, como poner los datos, los métodos, sino en términos de conexiones, y la expresión en inglés es judicious connections, que puede ser como cuidadosas, que pueden ser como que han pasado por el juicio entre sistemas de prácticas. Entonces aquí bajo este marco, cerrar los datos, por ejemplo, de la Casao en Ghana tiene sentido. En este contexto, cerrar ciertos datos que pueden ser sujetos a explotación con medios de análisis mucho más rápidos de los que tienen quienes los produjeron y con beneficios que no van a ver quienes los produjeron, tiene sentido. Y esto forma parte también de otra comprensión mucho más amplia de la ciencia, no únicamente en términos de los productos, sino una visión de la ciencia que es enteramente como un proceso y como un proceso social donde hay distintos actores y donde hay distintas maneras de entender cuál es el lugar de estos actores en la producción de conocimiento. Entonces, desde una visión del conocimiento como un proceso, donde se involucran muchos actores y muchas instituciones, la ciencia abierta no puede ser únicamente lo que sale de ahí, sino el proceso mismo. Y por eso pensar la ciencia abierta en términos de el libro está en formato abierto, yo después les voy a compartir enlaces. Esa como invitación grande tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando yo entro a mirar estos grupos de análisis que abre NASA para que entren todas estas personas a compartir datos, incluso muchas dificultades que tienen personas que vienen de repositorios mucho más grandes, donde no entienden como algunas de las particularidades de, mm, de la biología espacial y de las restricciones de los experimentos. Bueno, pero esto digamos como a grandes rasgos y pues no me quiero extender mucho. Y un paper muy interesante, Jana Bosevich es una socióloga muy interesante que trabaja aquí en el Reino Unido. Y ella en este paper, que también les puedo compartir el enlace en un momento, también le agrega unos matices muy interesantes que me parecen a mí muy pertinentes para la conversación de este grupo alrededor de justicia epistémica. El hablar desde y para, ¿no? Y porque esa también es la invitación y esa es la pregunta, Marco, ¿no? Ciencia abierta desde América Latina para América Latina con una perspectiva global. Y el tema de la autoridad epistémica, ¿no? La identidad, dice ella, inferida o enunciada, se vuelve también automáticamente un calificativo sobre el valor epistémico y en este caso sobre el ámbito de pertinencia de los enunciados. Entonces el sur solo puede hablar del sur. Entonces ese para América Latina, entonces no habría posibilidad de decirle al currículo de NASA cuáles son sus puntos ciegos, pero sus puntos ciegos no únicamente para América Latina, sus puntos ciegos, punto, o sus puntos ciegos para la biología o sus puntos ciegos para las ciencias sociales o porque hay algo desde el estar en América Latina que entonces queda como restringido el ámbito de pertenencia únicamente a ese lugar desde el que estamos hablando, desde el que se hace yo por ejemplo soy colombiana, e investigo la estación espacial. No tengo, o sea, bueno, hice otra disertación, hice muchas cosas relacionadas con Colombia, pero o sea, es un no problema, porque tiene que haber siempre la justificación de por qué no estamos estudiando de dónde somos o por qué no simplemente restringimos el ámbito de relevancia a ese en donde estamos y en donde nos situamos. Es una conversación compleja, es una conversación profunda, tiene también una contracara que es difícil, porque por supuesto sabemos que un panel de hombres blancos hablando de la experiencia de las mujeres afro discriminadas, pues no tiene mucho sentido. Pero al inverso sí. Entonces ahí son preguntas de nuevo que abren conversaciones donde entra pues lo moral y también nuestras posiciones políticas, pero por lo menos ese es un punto que puede ser interesante para reabrir un elemento de esta conversación de qué es desde y para América Latina, cuando también puede ser desde y para
una posición que sin dudarlo por un segundo, personas aquí en el Reino Unido o en Estados Unidos enunciarían como casi universales y por qué cuesta más desde otros lugares. Y bueno, ya con eso cierro así muy como rápidamente el overview de lo que hago yo y cómo aterricé aquí. Gracias, Paula, súper interesante, la verdad, y súper claro. Y las preguntas, buenísimas, ¿no? Porque nosotros muchas veces tenemos esa actitud de, nadie puede hablar de nosotros y nadie va a hablar de nosotros. Digo, como nadie habla de nosotros, hablemos de nosotros mismos, un poco en la línea de lo que decías vos. ¿Cómo podemos generar esa autoridad epistémica que nos permite salir? Probablemente con o sin ciencia abierta, hay que pensarlo, pero digamos, ¿cómo, cómo podemos usar la ciencia abierta, ya que estamos todos de acuerdo en eso, como para poder salir de la lógica de que por abierta es global, y entonces podemos ser parte digamos, de un proceso que no es solo desde y para, sin perder de vista el efecto que esa globalización, que no es un buen término en este caso, pero que sí, que esa cosa más macro, que ese contexto, que esas condiciones pueden hacer como efecto sobre nosotros, que es el caso que decías vos de Ghana. Entonces, están esas dos dimensiones permanentemente conversando y cómo podemos hacer para decirlas lo mejor posible. Y creo que da lugar también a la conversación que tuvimos la reunión anterior respecto a la traducción. ¿Lo estamos traduciendo para nosotros, para entenderlo nosotros, para decir lo que nosotros queremos? ¿O queremos mejorar lo que está dicho para que no queremos sumar ejemplos? Y no sabía toda esta cuestión del proceso de construcción de esa currícula, que le enriquece mucho más respecto de cómo tenemos que hacer nosotros esa reconstrucción, vamos a llamar, para meter un término nuevo ahí. Nico dice todo que sí, pero debe haber 100 términos dando vueltas sobre qué es lo que hay que hacer. No, pero súper rico la idea esta, ¿no? De no perder de vista la identidad sin perder de vista la potencia. Podríamos estar tranquilamente hablando de todos esos ámbitos. Y me quedo también, Pau, con una cosa que dijiste respecto a esa diversidad de proyectos, porque en el proyecto ARFAI, que nosotros trabajamos con datos sensibles de salud y tuvimos una situación parecida. ¿En qué sentido? Que nosotros no necesitábamos soluciones enormes que no estaban pensadas para proyectos como el nuestro, que no era chico, pero necesitaba una solución específica para el resguardo de sus datos sensibles en un marco determinado. Entonces fue mucho más apropiado, de alguna manera, conseguir una solución ajustada a las necesidades de ese proyecto en particular, que en salir a buscar acuerdos con las super máximas recontra re grandes computadoras, procesadoras que no sé qué cosas no necesitaban darnos, ¿se entiende? Y eso pasa un montón, ¿no? Como la autoridad epistémica está en aquellos que dicen nosotros tenemos el mejor no sé qué, bueno, pero nosotros necesitamos otra cosa. Necesitamos esto, ¿no? También tiene que ver, hay 10.000 cosas en juego acá, no sé si alguien más quiere decir algo, pero la cuestión de la mirada, la tecnocracia, la mirada sobre la tecnología, la idea de de dónde está puesto el énfasis en la innovación, todas esas cosas se juegan en estas conversaciones que me parecen súper valiosas. Dejo de hablar porque hablé un montón yo también, así que les pido que en la medida de sus deseos levanten sus manos. Arriba las manos, podría decir. Un punto pequeño alrededor, como también de ese desde y para. Hace 10 años unos antropólogos sudafricanos, John y Jean Komarov, escribieron un libro que se llama Teoría desde el Sur. Unos años después, Bruno Latour, este sociólogo, antropólogo de la ciencia, dijo algo parecido, y es la idea de que de alguna manera las condiciones de los países del norte se están acercando a la realidad de los países del sur, quienes tienen la autoridad de hablar, que es vivir bajo constricciones, que es vivir dentro de sociedades divididas, que es vivir dentro de restricciones de recursos, dentro de infraestructuras que están decayendo. Realmente la sabiduría de eso es por las condiciones históricas bueno, del colonialismo y de muchas otras razones, pero sobre todo el colonialismo, es el sur, digamos, escrito en esta lógica, bueno, el norte-sur, que sabemos que también es problemática. Pero entonces lo que es muy interesante es eso. Ahora entonces son los países del norte que tienen que buscar esa experticia en los países del sur, porque ahí es donde han sabido cómo hacerlo. Como dicen en argentino, me parece muy interesante esa expresión, como han sabido cómo remarla. Ese remar va a ser ahora el modus operandi del norte. Entonces ahí la autoridad epistémica está en el sur.
ahí también esa recursividad de, o sea, cuando yo decía lo de, por ejemplo, que tiene sentido que Gana cierre sus datos, no es cerrarlos y punto, es cerrar, es abrirlos negociando. Es de nuevo, viene el tema de la conexión pasada por el juicio. Abiertos cómo, abiertos con qué contraprestación, abiertos bajo qué reconocimiento, abiertos contra si entonces esto se va a comercializar, cuál es nuestro porcentaje en la comercialización de eso, bajo esa lógica capitalista que es problemática, pero es una lógica en la que, bajo la cual esos datos tienen un valor particular. Entonces es cerrar y abrir en una negociación particular, no es abrir y punto, no es abrir sin restricciones. Y Exacto, eso lo que exige son instituciones, eso es lo que exige son acuerdos, eso es lo que exige son personas con esta experticia que no es únicamente la experticia técnica del conocimiento científico, sino de cómo pueden funcionar este tipo de acuerdos. Y eso pues es una manera también de pensar para América Latina muchos datos, ¿no? Y cómo abrir los datos. sí, genial, genial. Nico, ¿ibas a decir algo antes? Mientras mato un mosquito. Cuidado. Sí, iba a decir algo. Un poco también la participación y digamos, esta justicia también la podemos tratar de impulsar a partir de dar a conocer cómo son estas realidades, ¿no? Una vez, o sea, mientras estaba cursando la carrera, no lo sabía como tal, pero después empecé a conocer grupos de investigación en enfermedades tropicales dejadas de lado, ¿no? En inglés, Neglected Tropical Diseases. Entonces, eh, son grupos que para nosotros nos resultan muy naturales, los grupos que investigan Chagas, dengue, algunos otro tipo de enfermedades que para esta región del mundo son particularmente endémicas o, digamos, de presencia general, pero que en otros lugares no reciben ni los financiamientos ni el tiempo de pensarlas suficientes porque no son necesidades locales. Entonces también a partir de tratar de llevar a la discusión la relevancia de esto con las necesidades y las políticas locales, no solo tratando de hacerlas visibles, sino también de ponerlas en el contexto de lo que a las otras partes del mundo les parece mejor, también contribuye a eso, ¿no? Me parece a que las problemáticas locales pasen a ser globales y que contribuyan de esa manera a establecer como estos acuerdos generales, ¿no? Acuerdos que no son simplemente de las personas que son afectadas por las condiciones particulares, sino también que son cuestiones humanitarias, digamos. Em, entonces eso también empieza a informar a la decisión a las decisiones políticas, a las policies, ¿no? Las políticas a partir de las cuales se toman decisiones globales, empiezan a informar a los organismos multilaterales y demás. Entonces, cuando te pones a repasar un poco la historia de cómo esas cuestiones a través de esfuerzos individuales o a través de pequeños colectivos locales que logran levantar un poco la voz y tocar otras puertas, eso empieza a ser parte de una agenda mucho más grande. Me parece que es un poco una representación de esto que estábamos hablando, ¿no? Eh, como construir una cuestión más justa a partir de donde nos toca tratar de hacernos oír en otros ámbitos. Y por eso también ayuda a que las personas de esos ámbitos estén particularmente dispuestas a escucharte y a hacerte lugar y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, eh, por ahí. Sí, gracias, Nico. No sé si alguien más quería hacer algún comentario. Yo tenía algunas preguntas que fueron saliendo y que en alguna medida fuimos peloteando con Paola, pero eh, me gustaría escuchar algún comentario si hay antes. Y además estamos bien, son las 6. Yo siempre estoy corriendo con el tiempo, no sé por qué. Porque la pregunta que tendríamos que tratar de pensar, estoy repasando un poco las notas, ahora voy a compartir nuevamente, a ver si puedo. Esta pantalla tiene que ver con eso, ¿no? A ver si después del ejemplo también y de la reflexión que hizo Paola recién, lo podemos pensar también, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen la autoridad epistémica respecto a la construcción de la ciencia? ¿Qué rol tiene esa ciencia abierta respecto de la disputa de esa autoridad epistémica? Entonces, si la podemos usar nosotros
a estas prácticas que pueden ser virtuosas en favor de ganar autoridad epistémica, ¿qué implicaría eso para nosotros, ¿no? Esa capacidad de América Latina de ser sujeto de conocimiento y autoridad discursiva, y agrego ahora después del comentario de Pavo, respecto de América Latina mismo, pero también respecto del mundo, cómo la potenciamos de alguna manera a través de esas prácticas de ciencia abierta, ¿no? Y en el marco además de una ciencia que está atravesada por lo digital, digamos, entonces no sería un problema que alguien como Paola, que está en las antípodas de donde estoy yo, pudiéramos mantener una conversación en el mismo lugar y con nuestros distintos aportes hacer algo colectivo, ¿no? Esas son algunas de las preguntas que yo quería traer para ver si alguien se animaba a pensarlo, aunque no sea en términos conceptuales exactos de lo que es o no es la injusticia epistémica o los tipos de injusticia epistémica, pensarlo en términos del reconocimiento que podamos tener y de la distribución de ese conocimiento en el mundo y qué lugar ocupamos en esas dos perspectivas, digamos. Me siento una profe de secundario tratando de sacar una idea nueva. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Mm? Porque si no, no sé qué opina Nico, las chicas, Romy, Pau, si no hay si no hay muchas ganas, digamos, de conversar sobre esto, o si ya se nos explotó la cabeza sobre tantos temas, podemos empezar con la otra parte, que es un poco atractiva en términos de participación, y ahí podríamos comentar alguna cosita más. No veo nada yo, Pau, acuérdate. Y Romy. Avancemos y tal vez también esto dispare algunas Bueno, preguntas. acá, Nico, te voy a pedir una mano, ¿puede ser? Porque sé que lo estuvimos trabajando con Sabri, pero entiendo que tienen un método para lograr esto. Les Dale. había adelantado yo que íbamos a hacer un trabajo colaborativo respecto de la versión en español de Nasatop de esta currícula que nos comentaba Paola en su construcción colectiva. Así de colectivo lo vamos a hacer nosotros, vamos a ver qué pasa. Sí, Nico, te escuchamos. Gracias, Verox. Dejo que vos compartas y te voy pidiendo cualquier cosa que pases. Vieron que muchos de estos últimos encuentros tuvieron este agregado, este ratito más, que ahora estamos pasando en la última media hora, centrada en contextualización, en tratar de entender qué estamos haciendo cuando hablamos de contextualización y cómo estos materiales que tomamos como base de NASA terminan siendo distintos aspectos que podemos poner en práctica, pero que quizás se benefician cuando tenemos una capa más de filtrado, de pasado por nuestra realidad latinoamericana. Estoy tratando de evitar referirme particularmente a contextualización, aunque está en el título, porque tenemos una encuesta abierta ahí en el Slack acerca de cuál es el mejor término para llamar a esto que estamos tratando de construir. Así que la primera invitación es que se vuelvan a pasar por el Slack de Metadocencia y que dejen sus comentarios a ver de qué hablamos cuando hablamos de esto que estamos haciendo. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí estamos empezando a hacer es la contextualización de los contenidos de NASA Tops Open Science 101, que muchos de quienes están acá ya se han certificado en ese programa. Pero ahora lo que queremos hacer es permitirle a más personas lograr asirse a esos contenidos y a la vez tener su certificación. Por lo tanto, durante abril, bajo la guía de Sabrina, que hoy no está acá, pero que ya la conocieron, vamos a estar desarrollando distintas actividades para que podamos generar los contenidos en español, con la misma idea de que sea no una traducción lineal, sino una contextualización de los materiales. Y eso lo vamos a hacer en comunidad. Por lo tanto, queremos construir esa comunidad para que no seamos siempre las mismas personas quienes lo hacemos. ¿Quieres pasar, Vero? Lo primero que podemos hacer es, y es muy sencillo, no requiere más que un ratito, votar cuál es el nombre del proyecto que estamos encarando. Así que hay ahí un link a un formulario
que estará disponible hasta el miércoles de la semana que viene. Creo que recién lo compartimos en el chat, ¿verdad? Sí, sí, está Sí, ahí compartido. está. Gracias, Romy. Em, y ahí recordando un poco la discusión sobre el tema y los distintos términos que pudimos conversar al respecto la semana pasada y que los pueden visitar en esos links, bueno, dejen su opinión. Una especie de disparador hacia lo que estamos tratando de hacer. Y además, hay otra slide, porfa. Lo que vamos a hacer entonces es empezar este proyecto colaborativo. Ustedes saben que los contenidos del Open Science 101 de NASA están disponibles en inglés, tanto a través de un curso masivo online como de un repositorio de GitHub donde esos contenidos están disponibles en forma abierta para que cualquier persona los lea y los reutilice. La idea es, con las personas que levanten la mano para hacerlo y organizándonos en grupos bajo la guía de Sabri, podamos empezar a traducir en una plataforma que se llama Crowdin esos materiales. Y digo traducir porque Crowdin se trata de traducción. Es un texto en inglés tomado de los materiales originales de NASA TOPS y un espacio en el cual completar esa traducción. Son frases breves, te va haciendo todo un seguimiento, demás. Guarda registro de quién fue contribuyendo y colectivamente podemos empezar a generar esta traducción de los contenidos pasada por todos los filtros de contextualización y de eh, construcción de sentido colectiva que fuimos generando en estos últimos 2 meses casi de reuniones. Eso tiene un tiempo de ejecución de más o menos 4 semanas. Estimamos que no es mucho el trabajo, quizás es 1 o 2 horas efectivas de meter mano en eso. Pero como son 5 módulos y queremos hacer equipos y quizás una persona hace la primera traducción y luego otra persona que haya hecho una traducción separada va y lo revisa y entonces hacemos revisión entre pares y después tenemos la instancia de hacer una puesta en común general para consensuar algunas cosas más. Bueno, estamos convocando a las personas que quieran participar de eso. Em, para responder a esa convocatoria, sumarse, para lo cual disponemos de honorarios para compensar el tiempo que le quieran dedicar. Hay un formulario que es tiny.cc/contextualización-medio interés y seguramente estará en el chat en breve, por favor. Pero también estará en Slack y seguiremos ahí por el Slack la charla. Bueno, la idea es eso, que vayamos entonces construyendo ahí. Y eso es un lindo recurso, hacerlo a través de Crowding, porque la interfaz es bastante amigable, porque tenemos un formato bastante compatible con la ciencia abierta, en el sentido que tenemos registro de las contribuciones y que eso lo podemos disponibilizar. Y además Crowding, y al igual que otras plataformas de traducciones de este tipo, tiene la opción de generar un glosario, tiene la opción... Ah, está cerrado, nos avisa Paola, gracias. Quizás hay que abrir la recolección de respuestas. Ya lo hacemos. Bueno, entonces tenemos la posibilidad de generar un glosario de términos con sus definiciones y la forma de traducir el término. Podemos generar una discusión colectiva acerca de cuál es la mejor manera de traducir desde alguna cosa totalmente pura del lenguaje, como puede ser framework, cómo traducimos framework. Y si 3 personas lo traducimos diferente, quizás conviene ponernos de acuerdo y usar una definición común. O a la vez, cómo traducimos algunas ideas que sean más propias de la ciencia abierta. Vamos a hablar de FAIR o vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de, bueno, y de más términos relacionados. Entonces, esa es la forma de construir una contextualización de los materiales que no sea solamente una traducción literal y que se base en el conocimiento colectivo, disponiendo a través de foros de intercambio las distintas formas de generar esa traducción. Entonces estamos pensándolo como que sea un evento durante todo abril. Probablemente la carga sea, como les digo, un rato, una semana para la primera traducción y después un rato la siguiente para alguna revisión. No es algo que le lleve mucho tiempo, pero queremos que sea comunitario. Entonces no nos sirve con hacerlo con las personas que trabajamos en metadocencia porque necesitamos diversidad de perfiles, diversidad de regiones geográficas, un español más rico que el que podemos tener en un solo país y demás. Así que les invito de nuevo a sumarse a través de ese formulario. Seguramente la semana que viene les vamos a estar invitando a quienes respondan a que se sumen. Y a partir de esos conocimientos generados, de esa traducción, vamos a poder después ofrecer las cohortes de formación virtual en los contenidos de ciencia abierta en español.
usando los términos correctos y las formas más naturales y a la vez más cargadas de sentido que le podemos dar a esos contenidos. Em, Así que eso es un poco el proyecto de contextualización. Buenísimo, Nico. No sabía que íbamos a usar crowding. Es un proceso que queda como transparente. O sea, es un proceso abierto de traducción. Sí, así funciona la plataforma. En la plataforma Mm. se habla con GitHub, es decir, que los cambios, las modificaciones que se Ok. vayan haciendo a medida que se va generando el material también repercuten en un repositorio abierto en GitHub donde los materiales se van adaptando y además tenemos formas de contribuir. Por ejemplo, vamos a tener seguramente bueno, ya lo tenemos, ¿no? Pero digo, documentos compartidos de Google donde queda registro de la participación de las distintas personas a través del historial de versiones, en las discusiones que se puedan generar. Bueno, hay algunas reglas así de funcionamiento mínimas, pero esencialmente es hacerse una cuenta en una plataforma, Ujú. acceder a un lugar en particular que te dice estas son las tareas asignadas y empezar a hacer esas traducciones. Y la misma interfaz les da apoyos a través de traducciones automáticas, digamos, por inteligencia artificial o por machine learning, que uno puede tomar o no, formas similares en las que fueron traducidos los contenidos por otras personas que están traduciendo los mismos módulos. em, Búsqueda automática de definiciones si uno quiere un poco más de contexto. Es muy, como dice Romy en el chat, es muy amigable para la traducción y a la vez es compatible con el tipo de proyecto que queremos impulsar. Genial. Yo, bueno, voy a solamente dejar de compartir un poco por si hay interés y preguntas sobre cualquier cosa. Y recordarles que tenemos no solamente en los slides está la documentación, Paola Castaño me refiero, cuando quieras compartamos los links, si querés, por los que me pasaste vos por mail, los podemos circular por el Slack o los circulás vos, está buenísimo. Y si no, también sumémoslos a la biblioteca de Ciencia Abierta en Comunidad en Sotero, que hoy las compañeras de metadocencia, María en particular, estuvo subiendo las últimas publicaciones que sugerimos. Hay muchas más, nunca ponemos todas, porque hay mucho escrito sobre todas las cosas, la verdad, ese ejercicio por ahí de curarlo en función de lo que vamos a charlar es sesgado de mi parte, así que está abierta esa biblioteca para poder seguir contribuyendo. Así que quería recordarles eso que también está en la presentación para que la tengan. Y dejo ahora de compartir, a ver si hay alguna pregunta sobre la propuesta de traducción. ¿Es muy viernes, hoy miércoles? Es súper viernes, están todos esperando que termine. Pero bueno, está bueno saber que hay una continuidad, ¿no? Porque a veces pasa, y le habrán pasado un montón de veces que vamos a conversatorios donde nos llenamos de información, donde intercambiamos y no hay un lugar en donde plasmar en una práctica concreta todas estas cosas que estuvimos charlando, y me parece que esa salida por la traducción es una, escribir probablemente, Pavo, como hiciste vos, de sugerencia es otra, y seguir dejando plasmada algunas de las consideraciones que aparecieron también es una forma, ¿no? Así que bueno, de mi parte no tengo más comentarios, escucho cualquier comentario de ustedes. Los voy a extrañar los miércoles. Sí. Una pregunta, o sea, esto es usted, o sea, esto material, esta traducción, esta contextualización, aparte de ponerla en una plataforma de metadocencia para que haya cortes, ¿es algo que ustedes entregan a NASA como un producto, como un deliverable para NASA? ¿O cuál es como la relación de eso después de regreso hacia TOPS? Bueno, hacia NASA, porque ya TOPS, digamos. Yo te respondo, Paula. Es así, nosotros tenemos financiamiento de NASA para ofrecer las cohortes de formación virtual y una de las cosas que nos comprometimos a hacer es que los materiales estén disponibles en español para que más personas puedan acceder a esos contenidos. O sea que, por supuesto, tiene todo el sentido desde ya con una traducción literal, que es lo que muchas personas hicieron en la primera ronda de certificaciones, cuando aprendimos ese material y tomaban los materiales de GitHub que están abiertos, le hacían un paso por una traducción automática y lo asimilaban a partir de eso mucho más fácil que desde el original en inglés. La idea es que no nos quedemos con eso y que hagamos toda esta parte de contextualización como una forma de disponibilizar el material.
Estamos trabajando con NASA, de hecho, tenemos gente aquí que nos ayuda en eso, como Paul. Em, pero además, digo, nos sirve no solo por nuestro entregable para NASA, que no es una necesidad en sí, lo que nosotros tenemos comprometido es la formación de personas, eh, y nos parece mejor hacerlo en español y hacerlo con materiales contextualizados. Entonces eso va a ser un entregable que vamos a reportar en nuestros reportes a NASA por los subsidios que tenemos, pero sobre todo va a ser un repositorio abierto de contenido sobre ciencia abierta en español, con ejemplos contextualizados, con términos contextualizados, con discusión, digamos, habilitando a partir de eso la discusión mucho más rica durante nuestras cohortes que limitándonos a los ejemplos, por ejemplo, del material original o las situaciones del material original. Entonces, no es que tenemos que entregar estrictamente eso como un entregable, pero nos parece que para la mayor disponibilidad de los materiales, tenerlo en español es un requisito que no podemos renunciar. Y tenemos el apoyo de NASA para que sea así. Buenísimo. Gracias, Nicolás. Qué bien. Yo les cuento una experiencia chiquita yo estuve en noviembre en la Sociedad Americana de Estudios Gravitacionales y del Espacio, ASGSR, que es como digamos, la asociación que reúne a las personas que hacen biología y física. Y habíamos estado en un workshop de 2 días de GeneLab, donde son todas estas personas que llevan participando de estos grupos de análisis. Y parte, digamos, de alguna manera para ayudarle en ese momento a TOPS como a tener los números que necesitaba en ese momento de lanzamiento, que lo lanzaron en diciembre. Esta conferencia fue como en noviembre. Se lo propusieron, llegaron 2 facilitadores de NASA, una mujer y un hombre, a hacer como el primer módulo. Y yo me acuerdo que mi reacción es, aquí va a venir alguien a hablarle de la harina a un salón lleno de panaderos, porque esta gente llevaba ya haciendo trabajo pues con el repositorio de NASA y un proceso, digamos, muy avanzado en términos de qué es ciencia abierta. Y me surgió esa reflexión, ¿no? O sea, este módulo, este conocimiento se encuentra en las personas en distintos momentos de su camino en términos de su familiaridad con la ciencia abierta y la dimensión de contextualización, además de hacerla en términos, digamos, espaciales de América Latina. Hay un tema también de la antigüedad que llevan las personas relacionándose con estas ideas. Y terminó siendo, para sorpresa de todos, una conversación muy interesante, muy bien planteada. Las 2 personas que hicieron el proceso de facilitación lo hicieron muy bien y nos pusieron en las mesas a conversar y a conversar en términos de escenarios muy específicos, que en este caso obviamente no eran escenarios de biología espacial, pero esa conversación a partir de escenarios donde no hay una única respuesta, porque obviamente el punto de esto es que no es una cosa que esté bien o mal, sino es propiciar la conversación. Me pareció una estrategia muy exitosa en términos de una comunidad que yo sentía que iba a estar ya como, no, nosotros been there, done that, o sea, ya hemos hecho eso, no nos vengas a hablar de ciencia 101 porque llevamos haciendo 4 años ciencia abierta en uno de los mejores repositorios que hay de biología. Y fue el propiciar la conversación y el respetar también de alguna manera el tiempo que ya llevaba esta comunidad con su proceso, que me pareció muy interesante en la manera en que eso llegó muy bien a esa comunidad en particular. Y pues además fue interesante porque también estábamos todos en el mismo salón y íbamos a empezar una conferencia larga y bueno, en fin, ese como una nota de campo de mi experiencia hasta ahora en términos de presencial, de ser parte de una cohorte o por lo menos de un intento de cohorte de este programa. No, está buenísimo, Paola, el ejemplo, gracias, porque es un poco lo que tratamos de propiciar. Acá venimos un montón de personas que tenemos distintas trayectorias vinculadas a la ciencia abierta, desde personas que hacen ciencia hace mucho tiempo y se dedican particularmente a la ciencia, a la apertura de la ciencia, digamos, como objeto de estudio, hasta otras personas donde es quizás un interés profesional a veces más explorado o menos, y otras personas que no tienen nada que ver con la ciencia y se sienten, no sé, atraídas por esta discusión. Em, para nosotros eso da juego a mucha discusión, desde los ejemplos que se pueden traer a la mesa, como bien dijiste, y también desde la discusión misma, porque en general encontramos pocos espacios para conversarlo, y pocos espacios para conversarlo en función de las realidades que nos toca vivir. Por eso, por eso estos conversatorios, por eso el grupo de lectura anterior, y podríamos haberlo hecho, digamos, como una cuestión cerrada e individual, pero quisimos hacerlo colaborativamente y comunitariamente, porque queremos esto mismo, que incluso por mucho que uno sepa, encuentra siempre algo donde a partir de la reflexión compartida
obtener nuevas ideas y poner en perspectiva eso que uno ya piensa. La misma manera va a ser con las cohortes virtuales. Cuando ofrezcamos nuestras cohortes de formación, no queremos que sea un curso pasivo, bueno, ningún curso de metadocencia es así, ¿no? Por el tipo de acercamiento al aprendizaje que proponemos, pero de todas maneras queremos que sea un lugar donde también haya espacio para esto. Los contenidos de NASA van a estar presentados, van a estar discutidas las definiciones y demás, pero vamos a requerir mucho de trabajo entre personas, de presentación de casos, de discusión colectiva a partir de un ejemplo sobre la base de la reflexión de esos contenidos que estemos mirando en la clase particular, para que haya de verdad un enriquecimiento y una mirada local a esto, no que sea solamente desde lo discursivo, desde lo propositivo para que venga más gente, ¿no? Entonces me parece que ese es el espíritu también que encontramos en los contenidos de NASA y en las distintas propuestas en las que nos han invitado a participar, una de las razones por las cuales confiamos en estos materiales también, y sobre todo porque sabemos esto, que digamos, ustedes vinieron a muchos encuentros, ya hoy nos conocemos la mayoría de otros encuentros, entonces sabemos que hay algo que nos sigue juntando acá, y un poco queremos sostener eso. Entonces no vamos a tener durante abril encuentros como este. La mayoría del trabajo va a estar destinada a la contextualización y al intercambio más asincrónico con reuniones de grupos pequeños, para que en mayo nos podamos volver a encontrar en esas cohortes y, y ahí sí recuperar un poco la discusión colectiva. Buenísimo. Pues nada, en lo que sí pueda ayudar, obviamente ahí me inscribiré con todo el gusto. Bueno, genial. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Estoy con ganas de... No sé soltar. Estoy tratando de llegar a este email. No, en realidad agradecerles a todos, a todas por estar. No nos perdamos, sigamos en ese vínculo. Esto es una comunidad hermosa. Tuvimos reuniones en las que aprendimos mucho todos de todos, así que aprovechémoslas. Y nada, agradecerle también a Metadocencia que me haya hecho un lugarcito para despuntar el vicio de conversar sobre temas que me gustan, que nos importan, que nos interesan. ¿Mm? De mi parte, Antes de retirarnos, ¿puedo hacerle una consulta a Pau? Paola, te hago una consultita. Sí, claro. Más allá de lo grandioso que dijiste de un salón lleno de panaderos que le van a explicar de la harina, que me pareció maravilloso, te quiero hacer una consulta que es muy puntual de lo que dijiste sobre la apertura de datos, la diferencia de pedir a Ghana o a Oxford. Y Ujú. quería saber si te referís solamente meramente a algo burocrático de las distintas zonas del mundo donde uno puede pedir apertura de datos o a qué otra cosa te referías. Me refería a que las políticas no pueden ser como de una talla para todo el mundo, como el mandato, digamos, a carta blanca, sin entender las condiciones específicas y la parte, o sea, y el valor el valor diferente que pueden tener los datos en un contexto o en otro. Cuando decía abrir los datos es porque, bueno, en principio el gobierno de Ghana también participa cada vez también de acuerdos internacionales, en fin, y este es pues esto es un mandato que funciona a través de, como todo mandato, ¿no? De instituciones formales e informales, de una presión social, de una presión pública, pero también pues de ser, digamos, eh, gubernamentalmente como ordenado, por decirlo así. Pero ahí la pregunta es el cómo, ¿no? La pregunta es el cómo y cómo hacerlo cuidadosamente. Y en este contexto, específicamente el trabajo es pensar en cómo abrir esos datos de una manera que sea cuidadosa con un recurso que puede ser literalmente muy fácilmente explotado. Mientras que un laboratorio en Oxford que estamos hablando, pues es un ejemplo, ¿no? Por poner el contraste tal vez más grande, donde se generan, digamos, secuencias digamos, de bases de datos por cantidades y donde la capacidad de análisis reside ahí y donde la capacidad, digamos, también de beneficio reside ahí porque es un conocimiento, es el centro de cálculo mismo el que produce los datos, ¿no? Este es un concepto muy como laturiano de hace unos años, que es la noción misma también de las prácticas de explotación, ¿no? Em, la materia prima está en un lugar y se elabora en otras partes como manufactura y se vuelve a vender. Ese concepto existe en términos como de los centros de cálculo, no se lleva información a la metrópoli elabora y lo reenvía como una forma de conocimiento por la que obviamente hay que pagar. Pero sí, bueno, este es- Gracias, me había quedado eso ahí colgado. ahora sí, no me lo hagan más difícil.
Les dejo un beso a todos y a todas, gracias. Sigamos en contacto, sigamos trabajando, hay mucho por hacer, así que ahí nos vemos. ¿Mm? Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, chao, gracias. Gracias, Gracias, Velox. Carlita. Chao, chao. Chao, adiós, Gracias. gracias.